Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa de experiencias de investigación que convoca y promueve con mucho cariño la Red Quipus Perú. Bienvenidos a los que están presentes en este auditorio de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también a los que están conectados por el Facebook de la Facultad de Educación de esta Casa de Estudios. La Red Quipus Perú nuevamente nos ha convocado a un nuevo evento. La red de formación inicial de docente, fundada en el año 2005, está conformada por las facultades de educación, por las escuelas pedagógicas y por los institutos pedagógicos a nivel nacional. Hoy vemos con mucho agrado en la sala a muchas estudiantes, ¿no?, de educación, ¿no?, de los diferentes ciclos de estudio de estas casas, ¿no?, de formación docente. La red el día de hoy quiere compartir dos investigaciones interinstitucionales con temáticas relevantes, no solo para la educación superior, también para la educación básica regular, para las familias, para los diferentes actores que intervienen en los procesos formativos. La metodología que seguiremos para el desarrollo de la mesa de experiencia de investigación será escuchar dos presentaciones. Cada una de ellas tendrá 30 minutos para poder presentar la experiencia y después podrá ser comentada por dos expertos, dos comentaristas, que nos alcanzarán sus reflexiones, precisiones o alcances sobre cada una de las investigaciones. Después de los dos comentaristas, también el público presente podrá compartir sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios, así que los animamos a que puedan realmente, desde ya los primeros minutos de escuchar las presentaciones, que ya vayan pensando cuál puede ser esa pregunta. Tiene que ver mucho con lo que piensan y con lo que se hace en las escuelas de formación. Entonces, es un reto lo que esta noche vamos a descubrir y trabajar juntos. Para dar inicio al evento de una manera formal, queremos un poco dar las palabras a la magíster Dani Briceño, que es coordinadora adjunta de la Red Quipus Perú y directora general de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Ella, en nombre de toda la red, nos va a dar un saludo de bienvenida para poder realmente dar inicio de esta manera a nuestro evento. Estimados participantes, muy buenas noches. Bienvenidos a este evento académico en donde se han de presentar dos investigaciones realizadas con el aporte interinstitucional, las mismas que fueron impulsadas, promovidas, organizadas y difundidas por la Red Quipus Perú. Estas investigaciones son Democracia y ciudadanía en los estudiantes de formación inicial docente, trabajadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, su Facultad de Educación, la Universidad Nacional de Trujillo, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Así también la otra investigación, adecuaciones curriculares y experiencias formativas desde la formación inicial docente en tiempos de pandemia, impulsadas y promovidas por REDEN, PUC, UNIFE y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cabe indicar que estas dos experiencias investigativas también fueron difundidas en el 10º Congreso Internacional en el mes de junio del presente año en la ciudad de Quito, Ecuador. La Red Quipus Perú no solo pretende promover la reflexión
sobre el desarrollo docente y la educación de nuestro país en general, sino que a su vez quiere aportar con conocimiento válido, con conocimiento riguroso y científico sobre aspectos vinculados a la formación docente. En ese sentido, cumple uno de sus objetivos esta noche. El proceso de investigación que se realizó, como bien señala el título del evento, tuvo que ver con la colaboración, el trabajo esforzado de diversas instituciones que están vinculadas a la formación docente. Esos esfuerzos compartidos, a veces de mañana, de tarde y noche, es lo que hoy queremos presentar brevemente a ustedes. Es propicio reconocer y agradecer a las autoridades de estas instituciones participantes, a la coordinadora de la Red Quipus Perú, la doctora Diana Revilla Figueroa, quien también impulsa permanentemente que la red no solo difunda y promueva la reflexión sobre estas temáticas vinculadas a la educación, sino que a su vez también contribuya con estos tipos de aportes y conocimientos a las instituciones que son parte de la red y a las instituciones dedicadas a la formación docente. Esperamos, y es nuestra mayor expectativa, que ustedes puedan encontrar conocimiento importante y necesario que nos permita justamente hacer ajustes, modificaciones, mejoras en la formación docente. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la primera mesa de investigaciones. Invito por favor a la mesa de honor que se acerquen el profesor Leonardo Piscoya, quien moderará la primera mesa de experiencia. Lo acompañan la doctora Augusta Valle Taimán, a quien también invito a la mesa por favor, y al doctor Jorge Jaime Cárdenas. Bueno, los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. También está conectado, ¿no?, vía virtual, el doctor Gabriel Villalón Galvez de la Universidad de Chile. Él también, junto con el doctor Jorge Jaime, serán los comentaristas que nos alcanzarán al final reflexiones sobre esta primera investigación interinstitucional. Permítanme ahora presentarles a Leonardo Piscoya, moderador de la primera mesa de experiencia de investigación. Leonardo es profesor de Ciencias Sociales en el Colegio Isabel Flores de Oliva, colegio de la institución teresiana. Docente y miembro del Comité Consultivo de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Integra la Unidad de Gestión del Conocimiento y Evidencias en el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEC, entidad que ofrece financiamiento y asistencia técnica a escuelas públicas que llevan a cabo innovaciones educativas. Es un gran amigo de la red y un gran amigo personal que con mucho gusto le doy la palabra para que dé inicio a la primera mesa. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a quienes nos ven además desde la plataforma virtual y también a quienes nos acompañan aquí. De verdad, para mí es un gusto siempre regresar a esta universidad que es donde me formé, además. Para mí es un orgullo ser parte de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, aunque luego la vida me ha llevado por otros escenarios, ¿no? Pero nada, y es un gusto encontrarme además con personas a las que conozco desde hace muchísimo tiempo. No voy a decir cuánto para que Augusta y yo no nos sintamos en compromiso, pero cuando ya uno ha pasado los 25 años, ya se siente más tranquilo con la edad, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos los dos, en los 26 más o menos. Entonces, yo les voy a presentar esta mesa. Es una mesa que me parece sumamente interesante, porque es la presentación de una investigación sobre democracia y ciudadanía en los estudiantes de formación inicial docente, que es un tema que me parece sumamente importante, porque además
A mí me tocó ser parte del estudio internacional de ciudadanía y civismo en el que Perú participó por primera vez en 2016, y hubo datos muy interesantes respecto al estado en el que se encontraban los estudiantes de segundo de secundaria. Y aquí Augusta nos va a contar algunas cosas sobre el siguiente ciclo de las trayectorias educativas de las personas, que es cuando entran a la vida universitaria y además, en este caso, de gente que quiere dedicarse a la educación. Yo voy a contar un poco quién es Augusta. Augusta, aparte de ser alguien a quien conozco hace mucho, y además a quien suelo leer porque siempre me ha parecido interesante su trabajo, ella es un poco tímida en esas cosas, pero hay que reconocer cuando alguien tiene producción académica que uno sigue, ¿no? Augusta es directora del doctorado en Ciencias de la Educación y profesora asociada del Departamento de Educación de esta casa de estudios. Ella es además doctora en Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona, y tiene una instancia postdoctoral en el George Ecker Institute de la Universidad de Leibniz, ¿no? Gracias a una beca que tuvo con la Katholische Akademische Auslanderdienst y la PUC. Ella ha dado diversos talleres de capacitación, he tenido el gusto de participar en uno justamente sobre ciudadanía y memoria histórica, tanto para docentes de la Dirección Regional de Educación de Lima, el Ministerio de Educación, el Instituto Ribagüero, y también en el CICE, que es el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de aquí, de la Universidad Católica. También ha realizado varias consultorías para el Ministerio de Educación y tiene varias publicaciones que de verdad les recomiendo a quienes están interesados en el tema de ciudadanía. Uno está relacionado al cambio curricular en la secundaria y las principales dificultades de los docentes. Hay otro que es sobre historia y ciudadanía y nos plantea cómo hay relatos del pasado que pueden ayudar a construir el futuro. También ha participado como parte del texto de representaciones sobre enseñanza y aprendizaje de la historia reciente peruana en estudiantes del profesorado de Ciencias Sociales. Y también, para que no se repita, la enseñanza de la violencia interna en el Perú desde los docentes, que forma parte de una publicación que estaba dedicada a cómo afrontar la enseñanza de un periodo que genera además tantas reacciones porque es un asunto controversial. Entonces yo creo que tenemos bastantes cosas y luego de escucharla vamos a tener todos en mente más cosas que podríamos decir sobre Augusta, a quien le doy la palabra y tienes aproximadamente unos 25 minutos para que nos puedas contar en qué ha consistido esta investigación. Y ya saben, cuando me vean a mí con las tarjetitas de colores, voy a estar como árbitro de fútbol y voy a estar un poco tirano con el tiempo, pero creo que forma parte también de los procesos a los que estamos acostumbrados. Así que le damos la bienvenida a Augusta con un fuerte aplauso. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Red Quipus por la oportunidad de hacer esta investigación con distintos colegas, a la doctora Revilla por la invitación, y evidentemente las palabras de Leonardo, que ha sido sumamente generoso al presentarme, ¿no? Y me ha hecho sonrojar. En fin, gracias Leonardo. Bueno, lo que yo voy a compartir con ustedes, si es que esto, okay, no está. Sí, porque... Ahí está. Parece que ya funciona. Es la presentación de la investigación que hicimos titulada Democracia y Ciudadanía en los estudiantes de formación inicial docente. Esta investigación no es hecha por mí sola, sino que ha sido hecha gracias a la cooperación y el trabajo conjunto de un equipo de investigadores, donde está la doctora Ruth Meregildo y la doctora Luz Iglesias de la Universidad Nacional de Trujillo, Dani Briceño, quien nos antecedió y nos dio la bienvenida de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, y el magíster Rodolfo González de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Democracia y ciudadanía. Bueno, ¿por qué decidimos, primero que nada, trabajar el tema de democracia y ciudadanía en formación inicial docente? En primer lugar, porque coincidimos en que la democracia en el mundo, y no estamos hablando solo de nuestro país, enfrenta diversas amenazas. El Latin American Public Opinion Project evidenció que entre el 2008 y el 2016, a nivel de Latinoamérica, había una percepción de un deterioro de la calidad de la democracia. Y sobre todo, algo que resalta Cuenca es que los ciudadanos dudan si es realmente la mejor forma
de gobierno. A nivel de ciudadanía, creemos en lo que plantea Giraud, es decir, que la ciudadanía adquiere sentido en la forma como las personas participan e intervienen en la vida pública. Y finalmente tenemos que pensar cuál es nuestro rol, porque me incluyo, como docentes en la formación ciudadana. Si nosotros seguimos lo planteado por Cárcamo o por Etling y Money, sabemos que los docentes no solo enseñan ciudadanía a través de un curso que puede llamarse de múltiples maneras, sino que vamos enseñando ciudadanía en nuestras propias dinámicas que se establecen tanto en el aula como en la escuela en su conjunto, con nuestros estudiantes, pero también con nuestros colegas. Y a partir de eso es que nos empezamos a preocupar por las representaciones de los estudiantes de formación inicial docente. La pregunta de investigación que guió nuestro trabajo fue ¿cómo entienden la democracia y la ciudadanía los estudiantes de formación inicial docente? Y planteamos un objetivo general que fue describir estas representaciones sobre ciudadanía y democracia y dos específicos, identificar los rasgos que caracterizan las representaciones de ciudadanía e identificar los rasgos que caracterizan sus representaciones de democracia. ¿Qué cosa consideramos? Esta primera investigación se hizo desde una perspectiva cuantitativa, que nos permitió recoger una gran foto, una gran imagen. Pero sí creemos que para entender bien lo que son las representaciones, necesitamos continuar con una segunda etapa en la que ya estamos empezando, que consiste en una parte cualitativa en la que pensamos realizar entrevistas semiestructuradas. Vamos a hacer un pequeño repaso teórico. ¿Desde dónde hemos hecho la investigación? Porque si hablamos de democracia, ciudadanía, vamos a encontrar muchísima producción. Bueno, en primer lugar, ¿por qué estamos hablando de representaciones? Porque democracia y ciudadanía son dos conceptos que se concretan en la vida diaria. Y no tendría mucho sentido si solamente nos dedicamos a identificar las definiciones. No queremos saber cómo lo definen, lo que queremos saber es cómo esa concepción, esa representación, termina impactando en la actuación de la vida diaria de los futuros docentes. Y en ese sentido, cómo termina impactando también en la escuela. Porque la escuela, como señalábamos, es un espacio donde se aprende la ciudadanía y la democracia. Es por eso que partimos de la noción de representaciones sociales, bajo la idea de que implican un conjunto de conceptos y explicaciones producto de la cotidianidad que dan sentido al mundo. Lo abordamos desde la teoría planteada por Moscovici, Abric, Castorina, ¿no? Y estamos convencidos que esta concepción, estas representaciones, tienen un componente tanto individual como social. Ya nos antecedió Joan Pallés en un muy importante estudio en 1996, en el que justamente estudió la formación inicial docente y las representaciones sociales. Ese estudio abarcó cómo las representaciones influyen en la concreción del currículo, en las prácticas pedagógicas y en los conceptos e ideas que los docentes terminan por considerar válidos en un aula. Respecto a democracia, empezamos partiendo de un concepto que nos pareció sumamente útil, el de Constange, en que divide la democracia desde dos perspectivas, la procedimental, que se enfoca principalmente en el acto político de votar, y la estructural, que es cuando entendemos democracia como una caracterización de una sociedad, marcada por la igualdad, la equidad, la libertad, la justicia, dentro de otras características. Esta segunda definición estructural es la que es acorde a los ODS, es la que responde justamente a la idea de que la democracia no es solo un sistema político, sino que implica una forma de vida. También es acorde a lo establecido en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que señala lo importante que es mantener los principios democráticos fundamentales como la dignidad, la libertad, la responsabilidad, la justicia, la sostenibilidad
y la demostración efectiva para garantizar la vida plena. Y finalmente, también lo encontramos en el Currículo Nacional del 2016, presente tanto en el perfil de egreso del estudiante, presente a través de los diversos planteamientos de los enfoques transversales, y obviamente en una competencia que es convive y participa democráticamente, pero creemos que va mucho más allá de la sola competencia. Respecto a ciudadanía, nuevamente nos encontramos con una gran variedad. En primer lugar, Quesada, citado por Giraldo y Zuluaga, plantea una diferencia entre dos concepciones centrales de ciudadanía. Una marcada por la titularidad de derechos, es decir, los derechos que nos permiten ejercer en procesos políticos. Y otra, más bien centrada en lo que es la pertenencia a una comunidad. Sentirnos ciudadanos porque sentimos que pertenecemos. Maguenzo y Arias, en 2015, plantearon dos paradigmas para entender la ciudadanía. El liberal, que se centra en el individuo, en cómo el individuo tiene ciertos derechos individuales, ciertas obligaciones, y que es el Estado quien se encarga de promover su respeto, y el paradigma comunitario, cuando en lugar de centrarnos en el individuo, nos entendemos como personas que pertenecemos a un contexto histórico, cultural y social, es decir, cuando reconocemos al otro. Cárcamo y Wertheimer también plantean enfoques de ciudadanía. Plantean 4. El político, que tiene que ver con la participación en procesos electorales, y un ciudadano responsable, para Wertheimer, vendría a ser aquel que cumple con ir a votar. Consideremos que en muchos países el voto es voluntario. El social, que es el respeto a los derechos y a las opciones de desarrollo de las personas en términos individuales. Y en este caso, un ciudadano responsable es aquel que se hace cargo de sus propios deberes y vela por sus propios derechos. La ciudadanía activa, que es la participación en la construcción de la realidad. Es un ciudadano que interviene y participa en la realidad, muy cercano a lo que plantea nuestro currículo nacional. Y la ciudadanía crítica, que es el ciudadano que cuestiona las estructuras sociales y políticas y económicas que son las que generan las inequidades, que no permiten el pleno desarrollo de las personas y más bien propone una transformación. Esto se traduce en modelos de educación democrática. Eda Sand hace una revisión teórica de los distintos modelos de formación democrática, considera 8, pero de esos 8 nosotros hemos tomado algunos, que son los más cercanos. El liberal, que está asociado justamente a la soberanía popular, a la separación de poderes y sobre todo a la libertad individual y a los derechos individuales, que pasa por el convencimiento de que si esos derechos individuales se respetan, se logra el bien común. El deliberativo, que se vincula a la existencia de espacios de comunicación, en los cuales se discuten las ideas, y donde se pone énfasis en las habilidades que tienen que ver con la discusión. El multicultural, que es cuando se consideran las diferencias culturales, y no se entiende que democracia o ciudadanía tienen un solo sentido, sino que culturalmente pueden tener diferentes apreciaciones, diferentes concepciones, por lo tanto no hay valores universales. El participativo, que es aquel que se relaciona con participar en la vida política, especialmente en las escuelas, se traduce en la presencia de consejos estudiantiles, municipios escolares. Y el crítico, que involucra que todas las personas tengan agencia e igualdad de condiciones para transformar la vida. Implica en la escuela un empoderamiento del estudiante y una relación directa entre la comunidad y la escuela. A nivel de concreción en el currículo, tenemos que hay 3 formas. La educación sobre la ciudadanía, que es cuando es principalmente teórica, a partir de estudiar los derechos y deberes del Estado, la organización. Educación a través de la ciudadanía, que es el aprendizaje de la participación en el gobierno escolar, y a partir de eso se transponen todas estas ideas, se extrapolan para la vida futura como ciudadano.
y la educación para la ciudadanía, el aprendizaje de valores y actitudes mediante la participación de los estudiantes en asuntos públicos. Y la pregunta es que la ciudadanía se puede desarrollar a través de un curso o puede aparecer en el currículo como una propuesta transversal. Rápidamente paso por el diseño metodológico antes que me quede sin tiempo. Este es un estudio cuantitativo. La muestra son 298 estudiantes que estaban matriculados en la carrera de educación en las distintas especialidades, inicial, primaria, secundaria, en el cuarto ciclo del 2022-2. Participaron 4 universidades públicas y privadas, 2 escuelas de educación superiores pedagógicas, ¿no? Y fueron elegidos por accesibilidad y proximidad. 70 estudiantes eran de género masculino, 214 de género femenino, muy típico de la carrera, ¿no? Y 14 prefirieron no identificarse ni con femenino ni con masculino. La encuesta, lo que hicimos para recolectar los datos fue la técnica de encuesta. Armamos un cuestionario en el cual consideramos 19 preguntas a partir de la revisión del IA Literatura, que reflejan estas ideas que les he presentado previamente en el marco teórico. Y las analizamos a través de el Excel y el uso de tablas. Ahora sí vamos a los resultados. Primero, ¿cómo se conceptualiza la democracia? Fíjense ustedes que la conceptualización que domina es la de un régimen político en el que los ciudadanos y ciudadanas ejercen el derecho de sufragio en las elecciones para gobernantes. El sufragio y la idea del gobierno van a ser los dos elementos que van a aparecer centrales en la definición de democracia. Pero no hicimos una sola pregunta, planteamos 2 preguntas distintas. En la otra pregunta se les pedía completar, la democracia es. Y en ese caso apareció la idea de un tipo de sociedad que ofrece garantías a la ciudadanía, con un 50%. Pero un 25% mantiene la idea de la democracia como un gobierno donde se ejerce el derecho al voto. Vemos que conviven la idea del sentido estructural con la idea del carácter procedimental. Cuando preguntamos un ciudadano o ciudadana es, la respuesta mayoritaria, o el 36%, fue toda persona que conoce sus derechos y deberes. El conocimiento de los derechos y deberes se convierte en un elemento fundamental en la definición de la democracia. Nuevamente aparece la idea de la titularidad, esta idea política. También hay un 20% que resalta la participación activa en la comunidad. Pero fíjense que el derecho al voto, el conocimiento de los derechos y deberes tiene una mayor presencia en las respuestas. Preguntamos también, ¿son ciudadanos? Y resulta que son ciudadanos todas las personas mayores de 18 años nacidas en el país o nacionalizadas. Efectivamente, esa es la definición legal. Pero fíjense que solo un 24.5% marcó todos los habitantes del país, incluidos niños, niñas y adolescentes. Y eso nos debería hacer pensar cómo consideramos a nuestros propios estudiantes como maestros y maestras en el aula. Otra pregunta sobre ciudadanía. ¿Qué afirmación define mejor ciudadanía? No quién es ciudadano. Y fíjense que aquí nos vamos a el conocimiento y la práctica de los derechos y deberes. O sea, para otros es un 11%, solo el conocimiento, pero aquí es muy importante la práctica. Entonces, es clave saber qué se está entendiendo por la práctica de los derechos y deberes. Vamos a ver más adelante qué aparece. Si pensamos en valores indispensables para la democracia, la igualdad de derechos salta como lo primero, seguido por el ejercicio al voto, ¿no? El respeto a la libertad individual, la diversidad de partidos políticos, la sostenibilidad. Las libertades son muy importantes.
Y si pensamos al revés, situaciones que debilitan la democracia, la corrupción salta, como pueden ustedes rápidamente ver. La corrupción es un problema central para los futuros maestros y maestras. Pero miren algo interesante. Si en el caso anterior teníamos como un valor la igualdad, ahora tenemos como un problema la desigualdad. La desigualdad económica, la desigualdad de derechos. Por lo tanto, la igualdad es algo central en nuestra concepción de democracia. Aparecen también el autoritarismo y aparece también el populismo. Preguntamos situaciones que debilitan la valoración de la democracia como sistema. Y aquí resaltan la experiencia de la población que no se siente representada por sus autoridades electas con un 39%. Lo que nos dice mucho sobre cómo estamos viendo el sistema que tenemos. Y el 28% dice el contexto actual que evidencia que pese al crecimiento económico haya población que se siente marginada y poco escuchada. La marginación aparece y la falta de representación como elementos muy importantes para cuestionar el sistema democrático. Y Costange justamente señala que uno de los grandes riesgos de la democracia es cuando la gente siente que no está representada. Y Sartori señala que algo que debilita la democracia desde sus raíces es justamente la desigualdad. ¿Quiénes tienen la posibilidad de actuar y ejercer influencia en la democracia? Resalta el gobierno. Y si sumamos el gobierno, el presidente, el Congreso, nos damos cuenta que se está mirando mucho en quien ejerce el poder. Y aparecen dos conceptos que fueron puestos a propósito, ciudadanía y pueblo, y que requieren una indagación cualitativa para entender qué diferencia hay entre ciudadanía y pueblo y qué acciones son posibles para un ciudadano o para el pueblo a nivel de agencia. En este otro cuadro, otra pregunta sobre actores de la democracia, nuevamente se repite lo mismo. El 20% considera que el gobierno es un actor fundamental, el 16% el pueblo, el 14% la ciudadanía. Condiciones para el ejercicio de la ciudadanía. Si vemos, las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía que destacan son las libertades. Fíjense ustedes, está la libertad de decisión, la libertad de elección, la libertad para los medios de comunicación, y algo que es sumamente curioso es la poca prioridad que se ponen a dos aspectos: la participación en los asuntos públicos y el garantizar que toda persona tenga voz. Se reclama igualdad, pero cuando se habla de ciudadanía encontramos esta afirmación con muy poca presencia: garantizar que todos tengan voz. Aquí pudimos decir que priorizaran del 1 al 10, y fíjense, se repite. Las libertades se entienden como las principales condiciones para el ejercicio ciudadano, incluso sobre la participación en asuntos públicos y sobre la garantía de la voz de toda persona. Y cuando preguntamos sobre qué significa ser un miembro activo de la sociedad, ejercer el voto. O sea, ¿cómo yo me vuelvo un miembro activo? Principalmente con el ejercicio del voto cada cierto tiempo. Y encontramos un grupo interesante que habla de marchar, manifestarse, dar su opinión. Y luego preguntamos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones reflejan mejor su opinión sobre el aprendizaje de la ciudadanía en la escuela? Destaca con un 41% o 42% como primera prioridad: es necesario un curso de educación ciudadana o educación cívica en el que aprendan diversos conceptos asociados a la democracia y al funcionamiento de instituciones del Estado. Es decir, desde una perspectiva teórica. Con un 31%, es necesario abordar problemas del entorno escolar
a partir de los cuales se discute y promueva el fortalecimiento de los derechos humanos, los principios y valores relacionados en la democracia. Es decir, tratar temas, pero del entorno escolar. Y solo como segunda prioridad, con un 18%, aparece el aprendizaje de la ciudadanía no debe limitarse solo a lo político, sino que implica discutir aspectos vinculados a lo económico, lo social, lo medioambiental y lo cultural, es decir, a problemas sociales relevantes. Igual tenemos un casi 10% duro que considera que es importantísimo que se lea la Constitución, que se aprendan los derechos. En otra pregunta sobre cómo enseñar ciudadanía, pusimos todas estas alternativas y ¿qué fue lo que encontramos? Que predomina la idea que se enseña a través de una asignatura. Y esta idea lo que refleja es una concepción liberal de la ciudadanía y una idea de la ciudadanía como un curso. Encontramos también un grupo importante que menciona, por ejemplo, que promoviendo las diversas áreas de trabajo en equipo y el debate, es decir, estrategias que son fundamentales para una educación ciudadana o educación democrática más deliberativa. Promoviendo la participación en obras sociales y de beneficencia. En este caso se trata de la idea del ciudadano responsable, que contribuye a unas causas muy enmarcada dentro de la mirada liberal. La ciudadanía deliberativa aparece también al promover el interés del alumnado en asuntos públicos o promover el interés del alumnado sobre asuntos del gobierno en la escuela. Y luego tenemos que también aparece la idea de la participación a través de las dinámicas de aula, como los representantes de municipio escolar, presidentes de aula, etc. Un grupo reconoce que los maestros son un ejemplo, pero es un grupo bastante minoritario. Y la ciudadanía entre participativa y crítica, con el análisis de problemáticas relevantes vinculadas al entorno de la escuela y propiciando una intervención en la realidad, aparece también con un porcentaje allí presente. ¿Qué es lo que podríamos decir en síntesis? Que democracia y ciudadanía son dos conceptos profundamente relacionados, pero lo que hemos podido ver es que la democracia se sostiene principalmente en el gobierno. Es el gobierno el que garantiza los derechos y las condiciones necesarias para la población. Y esas condiciones que son valoradas son principalmente la igualdad y las libertades. Todas las distintas libertades que han sido mencionadas. Los problemas para la democracia son la corrupción, la falta de representación, la marginación y la desigualdad. Y cuando pensamos en ciudadanía aparece la idea de los deberes y derechos. Y aparece la noción de participación. Pero la participación tiene que ver con derechos que implican titularidad política, es decir, con el voto. Lo que es fundamental es el voto. Es el voto el que construye la democracia, es el voto el derecho ciudadano y es la forma como las personas participan. No tenemos claro si hay otra forma en la que el pueblo, la ciudadanía ejerce su influencia en la democracia. Eso es parte de lo que tenemos que seguir investigando. ¿Qué pasa cuando vamos a la escuela? Cuando vamos a la escuela, el aprendizaje de la democracia y la ciudadanía tiene principalmente una representación como un aprendizaje teórico, centrado en contenidos. Y cuando se sale de la teoría, se enfoca solo en la problemática escolar. Está mucho menos vinculado a lo que vendrían a ser problemas socialmente relevantes. Mucho menos considerado que los estudiantes tienen alguna posibilidad de transformar la realidad, de transformar las condiciones sociales o de tener una voz. Quizás esto se explica porque el voto es tan central que al no ser los estudiantes votantes, como hemos visto, no se les ve como ciudadanos plenos o ciudadanas plenas. Por lo tanto,
¿Me da para las conclusiones? Ok. En conclusión, algunas reflexiones finales. Como vemos, las representaciones de democracia y ciudadanía convergen en destacar la importancia del derecho al voto y la presencia de ciertas condiciones que respaldan el ejercicio de derechos y valores que sustentan la democracia, tales como igualdad, el respeto a libertades individuales, el ejercicio del derecho al voto, la justicia, la sostenibilidad y la diversidad de partidos políticos. Las desigualdades, la falta de representación y especialmente la corrupción debilitan la democracia. Si bien se reconoce la igualdad de derechos como un rasgo de la democracia, garantizar que todas las personas tengan voz no figura como una prioridad en las condiciones del ejercicio de la ciudadanía. Podría haber un reclamo a la democracia como sistema y una representación enfocada en aspectos legales de ciudadanía o establecidos en el currículo, pero no una comprensión de que la ciudadanía implica participación y voz. En la participación ciudadana parece estar circunscrita al sufragio. A nivel de titularidad de derechos, es decir, el respeto a los aspectos legales, es lo que mantiene una gran importancia en la definición de ser reconocido como ciudadano o ciudadana, y en la representación puede tener un impacto muy importante, esta representación en las prácticas pedagógicas y en las interacciones en el aula. Si comparamos las prioridades identificadas en estos estudiantes con lo que plantea Sant, vemos que predomina un modelo de educación democrática liberal, deliberativa, más que realmente participativa, ya que destacan libertades, deberes, derechos individuales como condiciones para el ejercicio de la ciudadanía. Al pensar el aprendizaje de la ciudadanía proyectado en la escuela, no hay un acuerdo sobre si la ciudadanía es un curso o tendría un enfoque transversal, y parece más predominar una educación sobre la ciudadanía o a través de la ciudadanía. Observamos que el aprendizaje de la ciudadanía podría estar entendiéndose con miras al futuro, pues son menores de 18 años y no son reconocidos como ciudadanos por un grupo significativo. Por ello se enfocan en conceptos, en instituciones o se limitan a la problemática de la escuela. El enfoque de la educación democrática activa no es predominante, pese al reconocimiento de la participación en la comunidad y al acto de manifestación en espacios públicos. Como vemos, los estudiantes de FIT encuestados tienen conciencia de los problemas coyunturales y estructurales que afectan a la democracia, pero al referirse muestran preocupación por la problemática colectiva. Sin embargo, su visión de ciudadanía y su desarrollo en la escuela combina elementos liberales de titularidad política. La educación democrática crítica no aparece con claridad, a pesar que se reconoce una problemática de desigualdad de derechos económica y de falta de representación. No aparece esta representación y creemos que urge trabajar en la formación inicial docente cómo se pueden desarrollar competencias ciudadanas y democráticas o el aprendizaje de la ciudadanía y la democracia en la escuela y con qué finalidades y sobre todo cómo vemos a nuestras y nuestros estudiantes escolares. Gracias. Creo que me han convencido cuando les decía que Augusta no solamente tiene la capacidad de hacer la investigación de forma seria, sino que también me gusta la forma en la que comunica los resultados, porque creo que nos va quedando claro que hay varios elementos sobre los que tenemos que tener el ojo puesto, ¿no? Ella me decía que la hago sonrojar, pero en realidad yo creo que es un reconocimiento justo a poder decir, miren, estos son aspectos clave que tienen que ver además con algo que a mí me recordaba lo que ella presentaba, ¿no? Ricardo Cuenca efectivamente hizo un estudio a partir del resultado del Estudio Internacional de Ciudadanía en 2016, pero hay un estudio bien interesante de Lars Stoinich del 2020 sobre colegios Fe y Alegría. Lo que hacen es mostrarnos que hay una continuidad en esta trayectoria de la ritualización de la democracia, ¿no? Me parece que nuestros niños y adolescentes se entienden con esta misma lógica que los estudiantes de pregrado, y sospecho que si hiciéramos el mismo estudio con adultos que ya estamos trabajando, no sé si va a haber distancias muy importantes o si van a reaparecer algunos de estos problemas, ¿no? Pero para que nos cuenten un poco más sobre sus percepciones sobre el asunto, tenemos a dos personas invitadas para poder comentar. Uno de ellos es el doctor Gabriel Villalón Galvez de la Universidad de Chile y luego el doctor Jorge Jaime, que nos acompaña aquí en la mesa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Ellos tienen un reto grande porque en 10 minutos cada uno van a tener que decirnos qué cosa es lo que está bien complicado aquí. Aquí vamos a ver si después yo también al doctor Jorge Jaime le voy a decir que tiene no solo la capacidad de comunicar, sino de sintetizar. Eso es un reto grande, pero vamos a empezar con el doctor Gabriel Villalón Gálvez, que nos acompaña además desde la plataforma virtual. El doctor Villalón es académico de la Universidad de Chile, él es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es máster en Investigación de Didáctica de las Ciencias Sociales y doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales, la Historia y la Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Los intereses de investigación de él están centrados en los ámbitos de educación para la ciudadanía, la enseñanza para la historia, los estudios sociales y el currículo, y especialmente estudia los conocimientos sociales transmitidos por la escuela en el currículo de la enseñanza de la historia, ¿no? Además que estudia sobre pedagogías del conflicto. Actualmente él es responsable de un proyecto financiado por el FONDECYT, que es sobre la ciudadanía en la clase de la historia. Entonces yo quiero que le demos también la bienvenida al doctor Gabriel Villalón Gálvez, quien va a contar con este reto de 10 minutos para podernos decir impresiones, de repente plantear también preguntas o dudas que nos surgen a partir de este proceso, ¿sí? Y recuerden que si alguno tiene preguntas o quiere decirnos algo también, pueden levantar la mano y se van a acercar a entregarles unos papelitos para que puedan escribir sus preguntas. Tienen también, recuerden los que están en plataforma, que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom, para que podamos luego incorporarlas en la ronda, que también va a ser un reto que podamos hacer preguntas concretas, así directas. Entonces, bienvenido al profesor Villalón. Lo escuchamos durante estos 10 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿cierto?, a Kipus, y tener la interesante misión de poder comentar esta investigación, ¿cierto?, de colegas, y en particular de mi querida Augusta, que somos amigos, nos conocemos de hace un tiempo y compartimos nuestros intereses por la didáctica de la historia y la ciencia social, y hemos podido compartir primero en Barcelona y después en otros espacios por ahí. Como bien decía, ¿cierto?, Augusta hizo una excelente exposición y síntesis del trabajo que me tocó que leer y que me interesa bastante porque de alguna manera me permite también comparar y ver cuestiones que nosotros también precisamente hemos estado investigando desde Chile a propósito de la educación ciudadana y en particular sobre la formación inicial docente y también la experiencia escolar de los estudiantes. Primero voy a hacer una pequeña síntesis sobre alguna idea porque lo puso muy bien Augusta, y luego haré algunas reflexiones y algunas ideas para que planteo a los autores que pueden ser para la discusión, preguntas o posibles recomendaciones para las partes que continúan en la investigación. Como bien veíamos, ¿cierto?, se presenta una investigación que se desarrolla en torno al objetivo de describir las representaciones de la democracia y la ciudadanía, ya en particular planteando esta idea de cómo entienden la democracia y la ciudadanía los estudiantes de la formación inicial docente. Y para esto el trabajo se organiza desde un marco teórico bien interesante que recoge en particular primero concepciones de estos conceptos desde la perspectiva más política en torno a democracia y ciudadanía, ¿cierto? En particular sobre democracia se plantean algunas ideas que sostienen la investigación que están asociadas a las perspectivas, podríamos decir, de tipo liberal y participativa sobre la democracia, y esto además cruzándolo con ciertas iniciativas, ciertas concepciones de democracia que están asociadas a lo que podríamos decir, lo que fomentan ciertos organismos, los organismos internacionales, la política pública también en cada uno de nuestros países, como tiene que ver con el referente de los objetivos para el desarrollo sostenible. En cuanto a la ciudadanía, ¿cierto?, en particular se hace un marco teórico que se construye en torno a elementos propios de la ciudadanía liberal, agregando elementos también de las perspectivas que podríamos decir más maximalistas y sustantivas de la ciudadanía, ¿cierto?, como muy bien exponía Augusta, entre otras, por ejemplo, visiones como las del mismo Giró cuando se ha referido a cuestiones sobre ciudadanía que se acercan más a perspectivas que podríamos decir críticas de la ciudadanía.
junto a esto se incorpora también como otro ámbito el desarrollo de lo que denominamos educación democrática y educación ciudadana, ¿cierto? Planteando ahí las distintas perspectivas que se reconocen, ¿cierto? Desde perspectivas más liberales, como reconoce Edazán, hasta perspectivas de carácter más crítico, participativo, deliberativo, que también propone esta autora. En el caso de la educación ciudadana, ¿cierto? También se reconocen un poco estas dos grandes perspectivas que tienen que ver un poco con aquellas que están más vinculadas a esta idea de la educación ciudadana concentrada en el aprendizaje de la conceptualización política, el funcionamiento de las instituciones, ¿cierto? Que clásicamente se desarrolla en torno a una asignatura en la escuela, y las otras perspectivas más amplias, más máximas de la ciudadanía, que hablan de esta idea de la construcción de la ciudadanía como una experiencia, ¿cierto? La idea de la experiencia democrática, un poco recogiendo las ideas de, por ejemplo, si pensamos también en los aportes de Dewey a la idea de educación y democracia. Bueno, para esto se hace una investigación que plantea un diseño metodológico de tipo cuantitativo y que busca indagar sobre las representaciones sobre ciudadanía y democracia, ya en la que participan futuros docentes que estudian en instituciones públicas y privadas en el Perú. De los resultados, ¿cierto? Lo que nos presenta la investigación, fundamentalmente, como bien exponía Augusta, en que buena parte de las representaciones de los futuros docentes se asocian a cuestiones propias de la perspectiva liberales sobre ciudadanía, ya son bastante dominantes. Desde ahí la idea, por ejemplo, fuertemente relacionada a la idea de derechos y deberes, que de ahí haré un pequeño comentario sobre eso, y también en particular en torno a la idea del ejercicio del voto, ¿cierto? Muy vinculado a la idea también de la democracia representativa, por lo tanto muy clásico desde la perspectiva muy propia de la ciudadanía de tipo liberal. También es interesante el hecho que los resultados muestran que los estudiantes distinguen como problemas que afectan a la democracia, tienen vinculación con la desigualdad y con cuestiones asociadas también a la corrupción y a la escasa representatividad de los políticos. Me parece bien interesante este asunto en cuanto a que llama la atención su fuerte representación sobre el valor del ejercicio del voto, de la capacidad del gobierno para solucionar los problemas políticos, pero al mismo tiempo su crítica frente al aparataje político, podríamos decir, en torno a temas como la corrupción, ¿cierto? Y la poca representatividad de los políticos. Es una opción interesante para tener en cuenta desde ahí. Los resultados también muestran que en un número importante de los futuros docentes, y que algo me llamó la atención, tiene que ver con que comprenden que la educación ciudadana debe desarrollarse en torno a una asignatura, y el aprendizaje de conceptos políticos más por que el abordaje de cuestiones más transversales y entender la escuela como la ciudadanía. Mis comentarios del artículo fundamentalmente, claro, agradezco la posibilidad de poder conocer esta investigación, ¿cierto? En un contexto, para mí en principio desconocido como el Perú, y desde ahí, por lo tanto, poder comparar también con la realidad chilena, que como saben ustedes, en los últimos casi 20 años ha estado fuertemente movilizada, tanto por estudiantes secundarios como estudiantes universitarios, en torno al cambio de la política chilena. Más allá que hoy día vivimos nuevamente un momento de crisis que parece no mostrarle un avance tan generoso como el que pensaban. En particular, creo que es interesante el hecho de plantear una investigación que proponga una mirada desde la formación inicial docente en términos generales, porque por lo que entiendo, en esta investigación no solo se recoge las representaciones de futuros profesores de ciencias sociales, sino que son profesores futuros profesores de manera general. En particular esto es relevante porque precisamente nosotros estamos desarrollando una investigación en torno también a la formación docente, y lo que no hemos encontrado en una revisión sistemática que las investigaciones que indaguen en los profesores en general y sobre su concepción de ciudadanía son escasas, y probablemente son importantes el indagar en esos elementos pensando en los desafíos que tenemos en el contexto actual, ¿cierto? Como bien lo decía Augusto y también lo decían en la presentación de esta jornada, vivimos un momento de crisis
que hace importante pensar en cómo formamos docentes que avancen hacia la construcción de una escuela que tenga como eje la educación democrática, de cierta manera que el eje del currículum sea la democracia, sea el conflicto, sea la controversia, sea, como dice una profesora de Canadá, Cathy Bickmore, la construcción de la paz democrática, ¿cierto? La idea de aprender a vivir con otro, incluso estando en desacuerdo. Desde ahí también es interesante el hecho de que los resultados dan cuenta que las representaciones sobre la ciudadanía de los estudiantes, perdón, que me molesta aquí un poquito la cosa del Zoom, transiten entre perspectivas liberales ampliadas y la incorporación de elementos de la democracia participativa. Me refiero a que además de los insumos que dan cuenta sobre la importancia del voto, también dan cuenta de algunos elementos que tienen que ver con las marchas, con la participación, con ciertos procesos sociales también los cuales encuentran que es importante participar, esta idea de la especie de ciudadano responsable que decía Augusta. Pero también me parece una cuestión a tener en cuenta esta relación que aparece fuerte entre deberes y derechos, porque es una cuestión que también hemos encontrado tanto en la formación secundaria en Chile como en la formación de docentes. Esta concepción del vínculo entre deberes y derechos, que no, por lo menos lo que nosotros hemos podido ver más en la práctica, termina sentándose en una relación en donde que los derechos están sometidos al cumplimiento de deberes, que es una cuestión bastante que por lo menos nosotros lo que hemos investigado en Chile nos lleva a pensar una especie de una concepción, una especie conservadora sobre la ciudadanía, ya de tipo liberal, pero de carácter bastante conservador, en esta idea de como que los deberes estuvieran por sobre los derechos y que los derechos de cierta manera se perdieran por no cumplir un deber. En ese, también me parece interesante la idea de que los estudiantes manifiestan que la mayor influencia para la gestión del cambio sea el pueblo y la ciudadanía, ya lo que podría significar que transitaran hacia perspectivas más críticas o máximas de la ciudadanía, pero sin embargo en otros dichos se consolida su perspectiva liberal clásica en relación a esta idea de la democracia representativa, de los derechos, de los deberes, ¿cierto? Y que luego se reafirma cuando se refieren a la educación ciudadana, a la práctica educativa, cuando le dan mucho valor al hecho de que exista una asignatura y la enseñanza fundamentalmente de conceptos. Una cuestión que llama la atención frente a esa afirmación de que uno de los principales agentes debe ser el pueblo y la ciudadanía. Teniendo en cuenta lo interesante que me pareció en la investigación, tengo dos preguntas o comentarios finales a proponer al grupo de investigadores o desafíos que me parecen interesantes, un poco comparándolo con nuestra experiencia en Chile, que tiene que ver por una parte si han tenido la posibilidad de conocer la experiencia, trayectoria de los estudiantes, de estos futuros docentes, en particular a partir de las experiencias curriculares y cómo estas influyen en las perspectivas de ciudadanía que pueden tener las personas y en particular los docentes, ¿cierto? En general, y como mostraba muy bien Augusta, las representaciones sociales, las creencias, está una idea de que los profesores enseñamos como nos enseñaron en la escuela más que en la universidad, pero también hoy día hay una fuerte línea de estudios curriculares que hablan de que, sobre todo en educación ciudadana, a veces las experiencias, incluso aquellas implícitas, las que podríamos hablar del clásico currículum oculto, son las que construyen también la concepción de ciudadanía que tienen los estudiantes después. No sé si han tenido algún antecedente de cómo fueron esas experiencias previas de aquellos estudiantes para tener estas concepciones de ciudadanía que en particular consolidan una mirada liberal muy clásica. Y otra que me parece interesante de indagar tiene que ver, no sé si tienen algún dato en relación a cómo influyen los elementos estructurales, como la situación económica, en estas creencias y conocimientos sobre ciudadanía y democracia. En particular para sociedades como la chilena, una sociedad bastante desigual, hay algunos estudios que muestran que incluso los estudios, la evaluación internacional sobre ciudadanía, cómo influye, cómo hay diferencia en el conocimiento político de jóvenes que vienen desde sectores económicos altos versus jóvenes que vienen de sectores medio bajos o sectores bajos empobrecidos económicamente, y que desde ahí se marca fuertemente el conocimiento político como también el conocimiento que las escuelas les han entregado sobre la política, en particular sobre la ciudadanía y la democracia.
eso, felicitar nuevamente por la investigación y espero que siga conocer más de ella en las fases que vienen. Muchas gracias. Ha cumplido nuestro reto de los 10 minutos. Realmente, yo decía, está presentando un montón de información, incluso nos ha dejado preguntas que son claves, ¿no? Yo voy a ir pasándole además aquí a Augusta algunas preguntas que está entregando el público. Recuerden que les han entregado unas cuartillas en las que pueden hacer sus preguntas o comentarios que quieren hacer llegar, y quienes están también viéndonos desde las plataformas, por aquí ha llegado ya una pregunta desde Facebook. Si alguien más tiene una pregunta, aprovechen en plantearlas, que tenemos aquí 3 personas que nos pueden ayudar a darle una mirada a este asunto. Y lo que decía el doctor Villalón a mí me ha hecho recordar algo que cuando se publicó un texto de Toro y Tallone con la OEI sobre educación y valores y ciudadanía, recurrían al símil de cuento de Alicia a través del espejo, ¿no? Cuando ponen la imagen de Alicia que trata de escribir y hay un lápiz gigante, ¿no? Y el lápiz gigante es movido desde atrás por alguien. Y cada vez que trata de escribir no puede, porque finalmente quien escribe es quien está detrás. Y entonces ella se pregunta si realmente es ella la que va a poder escribir, o si finalmente quien está escribiendo quien maneja el lápiz, y ese es el papel de las creencias, ¿no? Pero parece aquí, le plantean a Augusto el reto, ¿son solo las creencias o también hay condiciones estructurales objetivas que pueden estar influyendo, ¿no? Esos famosos determinantes sociales, los factores asociados que también pueden estar detrás de cómo vivimos la ciudadanía. Y sabemos además desde el estudio de Palacios y Paiva del 96 sobre de dónde vienen los maestros, que hay algunas condiciones comunes a quiénes son quienes finalmente eligen la docencia y por qué la eligen. O sea que allí hay montones de cosas sobre las que podríamos ir dando vueltas, pero ha llegado el momento de que escuchemos también al doctor Jorge Jaime. El doctor Jorge Jaime es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación. Él es de la 18ª promoción del Diploma Regional de Planeamiento y Gestión Educativa del Instituto de Investigación y Planeamiento Educativo, el IEP de Buenos Aires, y también tiene un diplomado en Políticas Docentes. Su trayectoria es bastante amplia. Él ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación entre el 2014 y el 2020, y fue integrante además del Comité Directivo entre el 2017 y el 20. Ha integrado también el FONDEP, Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Peruana. No he llegado a coincidir con él porque justo veo que cuando él terminaba su ciclo llegaba yo, ¿no? Así que ahora sí el gusto de verlo por aquí. Además es profesor del posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Educación. Es integrante de la red Kipus, gracias a quienes estamos aquí reunidos, ustedes aquí, quienes están desde sus casas o sus oficinas. Y es miembro del comité editor de una revista a la que yo le tengo muchísimo cariño, que es la revista Magisterio, que se las recomiendo. De verdad es una revista que es un lujo poder acceder a ella, porque tiene material escrito además de forma muy clara, porque es para el magisterio, ¿no? No es una revista de académicos, sino es una revista de difusión en la que se escribe en lenguaje sencillo y que creo que vale la pena que podamos revisar, sobre todo quienes queremos tener un panorama más amplio. Le voy a plantear también al doctor Jorge Jaime este reto de los 10 minutos y que nos va a decir sus impresiones, plantearnos dudas y preguntas también sobre el tema. Bienvenido, profesor, y le damos también un fuerte aplauso para animarlo con nuestro reto. Gracias. Muy buenas tardes. Un cordial saludo al comité directivo de la red Kipus, al equipo de investigación que ha trabajado en la investigación, democracia y ciudadanía en los estudiantes de formación inicial docente en Perú, en Augusta, Ruth, Dani, Rodolfo y Lucy. Un reconocimiento a su trabajo de esta experiencia de investigación dentro del esfuerzo de la red Kipus. En el tiempo asignado me gustaría plantear 3 situaciones. Una primera sobre formación inicial docente. Creo que los retos de la formación inicial docente, algunos en su momento lo vimos como la renovación en el currículo por competencias, como un campo de cambio en la docencia, en su actuación, en su práctica. Sobre ello, hoy todavía hay discusión sobre si se está practicando realmente un currículo por competencias
esta salida sobre las actividades como una manera de aseguramiento de que se trabaja currículum con competencias, o dime cómo evalúas y te diré si estás trabajando currículum con competencias. Pero creo que allí hay un proceso de avance, de contemporaneidad de la docencia peruana y de alcance mundial. Y creo que un docente que abordaba esto estaba ya en un avance. Un segundo avance es el docente que está dándole un valor al liderazgo pedagógico, al liderazgo directivo, que toma las propuestas de Michael Fullan, de Kenneth Leywood, u otras escuelas que van en esa dirección, y entonces también pues, un docente que se renueva para abordar la organización educativa desde el liderazgo. Pero creo que la propuesta de la investigación, ¿no?, que nos ha expuesto Augusta Valle-Taiman, nos va a señalar otro tercer componente en el cual el docente tiene que renovarse. Así como se renueva en competencias, se renueva en estos temas claves del liderazgo, ¿no? Nos dice ahora el docente tiene que renovarse en cómo aborda de manera teórica y práctica la ciudadanía y la vida democrática en el país. Y creo, en mi propio entendimiento del caso, que ese es el orden en el cual debería ir la propuesta. Es decir, un maestro renovado en su entendimiento de la ciudadanía y la democracia, un maestro que es renovado en su entendimiento del liderazgo, en su organización educativa, un maestro que se renueva en el currículo y la evaluación. Allí en ese nivel de relación también ingresaría lo de el aprendizaje autónomo, lo de las competencias digitales, y creo que por delante va este tema de democracia y ciudadanía. Alguna vez, y ahora con la investigación y la reflexión y la experiencia, entiendo mejor cuando Federico Mayor en UNESCO decía: la educación básica en lo fundamental es formación ciudadana. Y creo que en ello nosotros tenemos allí una ciudadanía y una democracia en punto de partida. No soy optimista en ello de que veamos esas dificultades, esas limitaciones como un punto de inicio, que hay que hacerlo avanzar, que tiene que seguir transcurriendo, recorriendo una vida ciudadana como sociedad, como personas, como colectivos. Creo que en esa condición venían las limitaciones que señaló muy bien la investigación. Entonces, hay retos para la formación inicial y Kipus creo que acertó al proponer este tema como una investigación realizada, que como os he dicho está en la primera parte, ¿no? Está como esas temporadas de Netflix que han tenido éxito y entonces tiene que haber segunda temporada, ¿no? Entonces tiene que haber segunda investigación más cualitativa, ¿no? Y insistir en que esto se llegue a dar. Una segunda situación, después de plantear esto de la renovación de la formación inicial docente, es el valor de los conceptos, ¿no? Entonces, también aquí la investigación, al hacer un conjunto de elaboraciones teóricas sobre ciudadanía, sobre democracia, este sentido al cual yo respaldo de la democracia estructural planteado en la ODS, ¿no?, en la Agenda 2030, o en el proyecto educativo nacional, que me tocó ser parte del equipo directivo, que de inicio de cero hasta la presentación del documento del PEN en 2036. Entonces sí, ahí en este documento se señaló el reto de la ciudadanía plena. Y creo que como documento debería ser un documento que enganche con las propuestas de formación inicial docente en los términos como lo he planteado. Pero este debate de ideas también significa
por ejemplo, que en el Perú conozcamos mejor y más a John Dewey. Lo conocemos por el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que tiene más de 100 años, la propuesta de Dewey sobre proyectos, pero ¿cuánto conocemos a John Dewey sobre educación y democracia? Creo que allí la red Quipus tiene un nivel de influencia, de actuación para, entre otros teóricos, ¿no? Hacer conocer a John Dewey, que es un valioso teórico para este campo que requerimos nosotros hoy en el país, ¿no? Dar este valor de las ideas porque así ampliamos nuestros objetos de estudio y de investigación. Es decir, algunos asumían en algún momento que el objeto de estudio del docente era el currículo, era la didáctica. Hoy día está muy claro que el objeto de estudio también puede ser el liderazgo, puede ser la gestión educativa, pero también estos temas de ciudadanía, de democracia, tenemos que nosotros ponerlos con mucha atención a no solo la formación inicial docente, sino entre la propia comunidad docente de las universidades, de las escuelas superiores, profundizar al respecto. Y creo que allí el rol, ¿no?, de los docentes de ciencias sociales en las facultades de educación es importante, el de relacionamiento con las ciencias sociales, las facultades de ciencias sociales, pero también con la facultad de ciencia política, con el derecho y la ciencia política. Tenemos que interactuar más, dialogar más como docentes con profesionales, con académicos de otras facultades en este campo, como lo ha planteado la investigación. Y uno tercero es el de las experiencias. Creo que ahí va mi sugerencia, Augusta. Recojamos qué experiencias de vida democrática y ciudadana pueden encontrarse en experiencias de educación básica, en educación superior, mejor si hay en formación inicial docente, para que además del valor de las ideas, de los cuales estoy yo convencido, también el valor de las experiencias. No, sé de la importante labor de Fe y Alegría en gestión educativa, en innovación, que ha trabajado hace muchos años en este campo, ver si allí ha habido ya también un procesamiento a nivel de cómo has planteado tú la investigación en este tipo de escuelas de la red Fe y Alegría, pero también retomar en otras experiencias que puedan haberse presentado, ¿no?, en colegios públicos o colegios privados también, por supuesto, y insistir en algo que me parece importante en la formación inicial docente, en la recuperación de espacios desde la formación en filosofía, ¿no? Las especialidades como ciencias sociales y filosofía, cómo recuperan ese protagonismo dentro de las facultades de educación, cómo se relaciona con, no solo con la educación básica regular, sino también con experiencias que ya existen en el país, como también la de los bachilleratos internacionales, o incluso los COA. También ahí habría que hacer un nivel de estudio al respecto. Hay algunos datos que quisiera compartir. INEI nos dice que a julio de este año 2023 tenemos en el Perú una población de 33.726.000 habitantes. Entonces, es una población que está calculada al 2050 en 39.363.000 personas. Y de ello se señala, ¿no?, de que tenemos nosotros un 59% que vive en la costa, un 26.8% que vive en la sierra y un 14.2% en la selva. Y que la edad promedio en el Perú, promedio nacional, es de 33.6 años. Entonces, una población que sí requiere
tener muy claro las propuestas sobre ciudadanía, sobre democracia. Creo que allí el papel de los docentes es fundamental para este cambio que se requiere en dos cuestiones muy puntuales. ¿Podemos solamente plantear gestión educativa o deberíamos plantear incluso gobierno de la escuela? Y cuando uno aborda en la gestión educativa, la gestión por procesos, cuando se encuentra con organizaciones públicas se dice usuarios, y cuando se encuentra con instituciones privadas se habla de clientes, pero en ninguno de los dos casos se habla de ciudadanos. En el caso de servicios de gestión pública se dice usuarios. Entonces yo sí creo que aquí hay un aporte que desde la docencia puede hacerse hacia una mejor gestión del sistema educativo y de las escuelas. Me quedo por aquí, Leonardo. Gracias. Gracias, doctor Jaime. Tenemos varios retos planteados, ¿no? Desde las preguntas que se han hecho tanto el doctor Villalón como el doctor Jaime acerca de... Hay cosas que están quedando pendientes, como por ejemplo el papel de los factores determinantes o de los contextos de donde provienen los maestros y sus propios perfiles. Efectivamente hay una línea de investigación que podría desarrollarse para ver si hay o no correlaciones entre otras cosas. Y luego también sobre estas continuidades y descontinuidades que hay entre la experiencia escolar y la experiencia de educación superior y la vida después de ese espacio, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestra experiencia de ciudadanía, ¿no? Mientras yo escuchaba las tres presentaciones, venían en mi memoria personajes que hemos visto en esta semana en los noticieros, ¿no? Nuestra expresidenta del Congreso diciéndonos que nosotros seamos así es culpa de ustedes porque no han sabido elegir, y entonces uno dice, ya no sé si esto es un mecanismo de desconexión moral o es simplemente ya falta de vergüenza, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué tipo de ciudadanía hay también en que nos devuelven de esta manera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varios escenarios complejos, pero hay algunas preguntas aquí que tienen que ver con dos grandes cosas que yo voy a trasladarle a Augusta. La primera tiene que ver con qué es lo que se hace en la educación básica, que también nos lo ha planteado el doctor Jorge Jaime, ¿no? ¿Qué es lo que se hace más bien en la educación superior? ¿Hay esas continuidades o es que hay brechas y rupturas entre esos procesos? Y otro grupo de preguntas que tiene que ver con, entonces, ¿qué hacer? Y hay otras preguntas que están relacionadas a dónde queda la Constitución, el marco normativo, ¿no? También lo estructural, porque pasa como en las competencias, ¿no? Que a veces uno dice lo que hay que hacer son actividades y tenemos a todos dando vueltas con las manitos en alto, pero sin tener conocimiento sobre qué estamos haciendo. Entonces, no hay ese peligro también con la ciudadanía de despojarla de contenido y convertirla nuevamente ya no en rituales, sino solamente en algunos procedimientos, ¿no? Y una pregunta que me parece a mí interesante sobre, y deberíamos abordar conflictos sociales, ¿no? Maguenzo tiene una propuesta sobre temas controversiales, o sea, ¿dónde quedan estos asuntos? ¿Deben entrar o no a la escuela? Yo creo que Augusta tiene ahí muchísimo para decirnos, porque además ha abordado el tema de historia reciente y violencia política, que es probablemente de los temas más controversiales que la escuela se puede animar a abordar. Entonces, yo le voy a pedir a ella que nos dé respuesta a esos grupos de preguntas que nos han llegado hasta aquí. Tiene una tarea compleja porque tenemos también ahí un tiempo limitado de unos 15 minutos, más o menos, para que ella nos pueda responder. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Gabriel por sus comentarios y sus preguntas. Ayudan muchísimo a enriquecer la investigación. De igual manera a Jorge Jaime, porque también creo que incentiva a que exista esa segunda temporada, como bien él decía. Y bueno, todas las preguntas que han planteado y los comentarios de Leonardo, ¿no? Entonces, justamente, un poco yendo más o menos en orden, el tema de las experiencias en la formación ciudadana lo habíamos pensado en las entrevistas, ¿no? Abordarlo en las entrevistas. Es muy difícil recoger las experiencias de más de 200 personas desde una perspectiva cuantitativa, pero en una entrevista semiestructurada sí se puede, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que buscamos recoger,
porque yo coincido con Gabriel. Muchas de nuestras representaciones se construyeron en nuestra propia experiencia como estudiantes escolares, ¿no? Que es un poco lo que también dice Jean Pallés para el aprendizaje del área de ciencias sociales, ¿no? Entonces, es fundamental para entender cómo se ha construido esto y vamos a trabajarlo a partir de la entrevista, ¿no? Sobre la situación sociocultural creo que es fundamental, algo de datos podemos tener, esos datos los vamos a tratar de cruzar, me parece que es una sugerencia bien interesante, ¿no? Y sobre la formación durante en las distintas instituciones, creo que también es importante, ¿no? Estamos haciendo con otro grupo una mirada de algunos currículos de formación inicial docente y estamos viendo cómo se aborda la ciudadanía, pero lo que dice el currículo, que eso no significa que sea lo que se vive en el aula, ni lo que se vive en el centro de formación inicial docente o en la facultad de educación, porque una cosa es lo que dice el currículo y otra cosa es lo que pasa en el interior de las aulas, como todos saben, ¿no? Bueno, voy a tratar de ir respondiendo, ¿no? Aquí me preguntan de qué manera se puede abordar los conflictos sociales para promover la ciudadanía en el aula. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y abordar los conflictos sociales es un reto, requiere toda una preparación del maestro y toda una posibilidad también de cómo tomamos las intervenciones de nuestros y nuestras estudiantes. Porque lamentablemente hay ocasiones en las que como maestros sentimos que tenemos siempre la razón. Entonces, cuando hablamos de un conflicto social, nosotros entramos en el terreno de las discrepancias. Van a aparecer múltiples opiniones porque las personas hemos vivido y vivimos nuestras experiencias desde diferentes perspectivas. Y el entender esas discrepancias es fundamental. Y ahí la pregunta es un poco, ¿cómo manejamos ese conflicto que aparece en el aula? ¿No? Y parte del manejo del conflicto, en mi opinión, que no está en la investigación, tiene que ver con el respeto al otro como una persona que es un interlocutor válido. Una persona que tiene el derecho a opinar y tiene el derecho a discrepar. Yo no creo que siempre tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que podemos entender que hay diferentes posiciones. Lo importante es no descalificar al otro, es escuchar al otro, es entender al otro y es ver las distintas propuestas que sobre los conflictos se dan. Esa es una forma de enseñar ciudadanía. Esa es una forma de tener una actitud ciudadana que permite todas las voces. Además, necesitamos garantizar que todos participen, porque corremos un riesgo, que solamente los 4 que siempre participan sean los que tengan la voz cantante. Y hay voces que no se escuchan, hay voces que no hablan. Esas voces me parece sumamente importante que tienen que tener un espacio. Y como maestro o maestra tenemos que buscar las estrategias, los mecanismos para que todos nuestros alumnos puedan participar. Entonces, para mí es fundamental. Yo creo que la enseñanza de la ciudadanía debería abordar los distintos conflictos. Y justamente yendo al lado de los contenidos y la Constitución, yo creo firmemente que nada se puede enseñar sin contenido. Es diferente a enseñar puro contenido. ¿A qué me refiero? ¿No? Cuando yo estudié educación cívica en la escuela, tenía una profesora, allá en el siglo XVI, que te preguntaba, ¿qué dice el artículo 28, inciso B, de la Constitución Política del 79? ¿No? Y si no sabías qué decía, sobre 5 puntos tenía 0. Y si le cambiabas una palabra, también tenía 0, porque eso no dice la Constitución Política. Entonces, cuando hablamos de leer la Constitución, ¿de qué hablamos? Hablamos de entenderla, hablamos de discutirla, hablamos de problematizarla y de preguntarnos si realmente ese artículo se cumple o no se cumple. Porque
no es por nada, pero últimamente pareciera que todo se arregla con un cambio de constitución, cuando yo no lo sé. O sea, el derecho a la educación está en la Constitución y no está garantizado. El derecho a la salud está en la Constitución y no está garantizado. Entonces, lo que tenemos que hacer es discutirlo. O sea, la Constitución debería permitirnos y darnos pie. A ver, ¿por qué si esto dice la Carta Máxima, no termina de aterrizarse? ¿Qué problemas sociales hay detrás? ¿Qué conflictos hay detrás? ¿Qué intereses se juegan? Entonces, yo no creo que tenemos que dejar de lado los conocimientos. Como muy bien decía Leonardo, no se trata de dar vueltas y hacer juegos, ¿no? Y de convertir todo en procedimientos, no. Se trata de manejar conocimientos, se trata de enseñarles a buscar información, se trata de enseñarles a discutir, pero sobre la base de la información, del contenido, del conocimiento. No hay argumentación sin información. Y eso debería ser algo que como profesores, tanto de formación docente como profesores de aula, en los distintos niveles, debería ser una prioridad. Yo creo que la ciudadanía además se enseña desde la educación inicial. No es que la ciudadanía es solamente el privilegio de un sector de la escuela. Lo enseñamos desde cómo le damos la palabra a los niños chiquititos, desde cómo les decimos a las niñas y a los niños a los niños y a las niñas que se traten entre ellos, desde cómo toman el turno para usar un juguete, desde cómo dan una opinión, ¿no? Desde cómo se refieren a otro compañero o compañera, ¿no? Con respeto. Entonces, allí vamos construyendo, pero claro, ¿quién tiene que ser el modelo? Nosotros, ¿cierto? Porque si yo le digo, niños, niñas, respétense, trátense con respeto, y agarro y le digo a una persona, ya, cállense la boca. Acabo de tirar todo lo que estoy diciendo al tacho de la basura. Entonces, un punto fundamental, aquí cuando habla de estrategias, es ese, sentirnos nosotros y nosotras modelos de nuestros estudiantes. Y eso pasa por reconocer que tenemos ideas, reconocer que tenemos ciertas opiniones políticas y poder escuchar que existen otras opiniones políticas, poder escuchar que existen otras opiniones entre los problemas relevantes, poder entender que otras personas tienen otras experiencias de vida y esas experiencias de vida hacen que tengan otra opinión y eso no la descalifica. Entonces, si nosotros no descalificamos, creo que eso es fundamental. Entonces, podríamos pensar en múltiples estrategias, pero para mí, el respeto a los niños, las niñas y las adolescentes es clave. Porque muchas veces, además, pensamos que los y las adolescentes ya no se interesan. Tenemos la falsa creencia de que los adolescentes solo les interesan los videojuegos, las redes sociales, el chat y cosas por el estilo. Cuando están muy preocupados por un montón de problemas de su entorno. Lo que pasa es que a veces esos problemas no los vinculamos a su realidad. Los dejamos fuera. Entonces es como que, no sé, lo que está pasando hoy día en el Congreso no tuviera nada que ver con ellos. Cuando sí tiene que ver con ellos. Sí tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el establecer los vínculos, el despertar su interés es importante. Y aquí voy a decir algo que siempre les digo a mis estudiantes. Cuando pasa algo en el país, hay que tratarlo. Muchas veces decimos, no, porque si lo trato, me atraso en el currículum. Que si lo trato, no cumplo con mi programación curricular. Pero nosotros no podemos omitir que un presidente trate de dar un golpe de Estado, que un presidente renuncie, ¿no? Que se declare una vacancia presidencial. Esas son situaciones que merecen la pena de ser tratadas si queremos formar ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer las instituciones frente a estos resultados? Creo yo que pensar cómo en la formación inicial docente trabajamos estos temas.
¿De qué manera nos vinculamos con la propia problemática de nuestro entorno y de qué manera nos vinculamos con la problemática del país? ¿De qué manera trabajamos la ciudadanía? ¿La trabajamos solamente a partir de un enfoque liberal? ¿Queremos que nuestros estudiantes cambien la realidad? ¿Qué opciones les damos para intervenir y cambiar la realidad? Y ahí, por ejemplo, creo que los centros de formación inicial a través de la RCU tienen una puerta abierta, que no es la única. ¿De qué manera los contactamos con la realidad? ¿De qué manera hacemos que ellos sientan que impactan en la realidad? ¿No? Entonces, yo creo que es por ahí que yo iría, ¿no? Y sí debería haber una continuidad entre... yo sí creo que hay una continuidad entre la experiencia escolar y lo que uno encuentra en la universidad o en la escuela pedagógica superior. Y si queremos romper esa continuidad, porque a veces no han habido buenas prácticas, tenemos que partir de las ideas que tienen nuestros estudiantes, de las representaciones, porque las representaciones son resistentes, muy resistentes, y cambiarlas es difícil. No es que sea una tarea fácil, pero las experiencias que les prestamos durante la trayectoria formativa que como centros de formación inicial docente les damos, son las que van a permitir tener ciudadanos y ciudadanas que sean docentes mucho más críticos, participativos, vinculados con la construcción de un país más democrático, ¿no? Yo creo que por ahí irían mis comentarios. Muchísimas gracias, Augusta. Yo, antes de cerrar este bloque, porque estamos ya en el tiempo, lo que quiero es plantearles también un reto a quienes se dedican al campo de la educación, ¿no? Porque es importante tener estas bases conceptuales, estas bases éticas de la ciudadanía, pero también las bases metodológicas requieren un campo de investigación, ¿no? Y creo que el modelo que podría servirnos aquí es el de cómo se construye la conciencia, que es un concepto piagetano súper antiguo. Así como uno regresa a John Dewey y dice, oye, pero Dewey y Piaget van en la misma línea, de gente que escribió pensando, la conciencia no es automática y no tiene que ver solo con la sensibilización, tiene que ver con procesos en los que yo conozco, experimento, interactúo, otorgo sentidos de qué cosa es valioso y qué cosa es bueno, qué es correcto, qué es justo, y eso es lo que me permite tomar la decisión de hacer voluntariamente algo que siento que tengo que hacer. Y creo que ese es el reto que nos está dejando Augusta aquí. Yo quiero agradecerle nuevamente al profesor Gabriel Villalón, que nos ha acompañado desde Chile, que lo tenemos aquí con nosotros en pantalla. Quiero agradecerle también al doctor Jorge Jaime por las preguntas que nos ha dejado, también ahí nos ha llamado a que recuperemos también algunos conocimientos que están por allí, que no estamos mirando, y especialmente a Augusta, porque creo que hemos confirmado que efectivamente tenemos aquí material para seguir investigando, dándole vueltas, y sobre todo para ir reflexionando como maestros acerca de lo que nos toca hacer. Quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestros tres invitados. Y le dejo ahora sí el café a nuestro maestro de ceremonia en Enrique Rodríguez. Gracias. Muchísimas gracias a este panel, a esta primera mesa de experiencia por su participación. Son 4 instituciones formadoras de docentes que han participado en esta institución. La Escuela de Educación Superior Pedagógica Monterrico, la Universidad del Sagrado Corazón, la UNIFE, la Universidad Nacional de Trujillo y también, en este caso, la Pontificia Universidad Católica del Perú.